Bien, continuamos con otro fenómeno que se va a dar justamente con esta cuestión de la globalización, que va a ser el fenómeno de la migración. La diversificación de los medios de transporte ha facilitado el fenómeno migratorio en el mundo, causado por diversos factores, como las guerras, oportunidades de mejora económica, desastres naturales, etc. La llegada de personas originarias de distintas partes del mundo en una sola región, conocida como cosmopolita, ha derivado en el intercambio de aspectos culturales propios de la globalización. Tenemos como un ejemplo muy cercano esa migración que se da por parte de los mexicanos que buscan una mejor oportunidad de vida en Estados Unidos. Y hemos visto que principalmente en los estados del sur de los Estados Unidos, la cultura de ese país se ha ido modificando y se ha ido apropiando de muchos elementos culturales de México. Ese es también un intercambio, porque a la vez nos vemos influidos por esas costumbres que tienen otras naciones. Un ejemplo de ello es el Halloween, que es una costumbre norteamericana, específicamente surgida en Estados Unidos, y que se ha ido apropiando en México. Y hoy en día es prácticamente igual de celebrado que lo que es conocido como el Día de Muertos. Otro elemento de la globalización es la fuga de cerebros. ¿En qué consiste? Bien, es un problema presente principalmente en las naciones emergentes y subdesarrolladas, ya que carecen de la infraestructura y de los recursos financieros que les permitan apoyar los talentos científicos y artísticos propios de sus naciones, lo que les mueve a migrar a países más desarrollados para tener acceso a los recursos que le permitan explotar sus aptitudes, generando patentes y creaciones que se apropian los países que les proporcionaron dicho apoyo, dejando rezagados sus lugares de origen. Un ejemplo de lo que es la fuga de cerebros lo tenemos con Guillermo González Camarena. Si alguno de ustedes ha escuchado de él, deberán saber que este es un ingeniero de origen mexicano que tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos para que ahí le pudieran financiar, es decir, darle recursos económicos, darle dinero, para que él pudiera desarrollar un proyecto que tenía y que va a derivar en la generación de la televisión a color. Es un inventor mexicano que si en su propio país hubiera tenido el recurso, hubiera tenido el apoyo financiero, la patente sería de México. En cambio, no lo tuvo y se vio en la necesidad de emigrar, en este caso hacia Estados Unidos, donde sí tenían todos los recursos técnicos, económicos, que le permitieron a Guillermo González Camarena desarrollar su proyecto y así generar la televisión a color. Lamentablemente, todos los beneficios económicos que traería consigo la patente de este invento van o fueron en beneficio de los Estados Unidos. Otro elemento que tenemos que revisar es la intervención, la influencia de los medios masivos de comunicación en la cuestión de la globalización, pero también cómo ha ido modificando la ética de la sociedad a la que pertenecemos. Los medios de comunicación considerados masivos son aquellos que tienen como objetivo principal el de transmitir información, ya sea relevante o trivial. Trivial quiere decir que no tiene importancia. Esta información
se transmite a amplios sectores de la población de una manera rápida y efectiva. Podríamos distinguir dos tipos de medios masivos de comunicación: los tradicionales y los emergentes. Entre los medios de comunicación tradicionales tenemos la radio, que tiene un impacto de corta o mediana escala, todo dependiendo de la potencia que tenga la radiodifusora que produce los diferentes contenidos. Este medio de comunicación es de índole principalmente auditivo. Tenemos la televisión como otro, y quizá el aún compitiendo ya con el internet, el medio de comunicación más influyente, con más alcance que existe en la actualidad. La televisión abarca no nada más la cuestión auditiva, sino también la cuestión visual. Y tenemos la prensa escrita. Y la prensa escrita pues está constituida tanto por periódicos como por revistas que se imprimen y que también tienen diferentes alcances. Hay periódicos, hay revistas que son internacionales, pero también los hay solamente nacionales o incluso locales. Un ejemplo de ello es El Sol de Tlaxcala, que es un medio de comunicación que pertenece a la prensa escrita y que únicamente tiene un alcance estatal, es decir, solamente se vende en el estado de Tlaxcala. Hay otros periódicos como lo que es La Jornada, que es un periódico que tiene un alcance nacional. Y hay otros periódicos como lo que es el Washington Post, que son, o incluso también la revista Time, que son publicaciones que tienen alcance internacional. Dentro de los medios de comunicación emergentes tenemos las redes sociales. Ustedes conocen mejor que nadie lo que son las redes sociales y seguramente hacen uso de ellos a diario. Entre ellos tenemos WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, entre otros. También se encuentran lo que son las plataformas digitales, y estas van más dirigidas hacia lo que son plataformas educativas. Entre ellas tenemos Edmodo, Schoology, Moodle, entre otros. Existen también las wikis o comunidades virtuales. Todo lo que es el mundo de la Wikimedia. Y ahí está como principal ejemplo esa enciclopedia virtual que todos ustedes utilizan, que es la llamada Wikipedia. Pero no es la única, hay otro universo de wikis que pues lo que se encargan es de agrupar diferentes intereses en sus plataformas, y esas son las llamadas comunidades virtuales. Y pues lo que estamos utilizando hoy en día son las aulas virtuales. El ejemplo que estamos ahorita llevando a cabo es el de Classroom, que pues nos permiten establecer comunicación. También tiene fines educativos, pero también hay otros espacios que permiten un intercambio cultural, un intercambio de intereses y pues que permiten esta conectividad entre los diferentes individuos y entre las diferentes sociedades. Y pues como podemos ver, tuvimos o revisamos los medios de comunicación tradicionales, que son los que ya tienen décadas de ser utilizados, y los emergentes, que tienen no más de 20 años que se están utilizando de manera masiva. Y estos medios de comunicación, estos otros fenómenos como la migración, fenómenos como lo que es la fuga de cerebros, son parte de la globalización. Se da un intercambio de costumbres, de tradiciones, de culturas entre las diferentes sociedades, entre los diferentes individuos, que ha ido modificando la ética.
Hoy en día tenemos lo que se está llevando a cabo a gran escala es un cambio de ideologías, un cambio de principios que han modificado la ética del antes y la ética del ahora. Hoy en día tenemos muy presente la integración, tenemos muy presente que no tiene que existir ningún tipo de discriminación, se está fomentando la aceptación de todas las diferencias que existen en el mundo, y esto es justamente resultado de la globalización. Lo que antes era visto o era mal visto, hoy en día es aceptado. Un ejemplo de ello son las preferencias sexuales. Otro ejemplo son las diferentes religiones. Todo esto, todos estos principios éticos, estos principios morales, se han ido modificando debido a ese cúmulo de ideas que se van conjuntando, que se van mezclando y que son justamente producto de la globalización. Te invito a que tú hagas una reflexión acerca de cómo veían el mundo tus abuelos, cómo veían el mundo tus padres y cómo estás viendo el mundo actualmente tú. Y te darás cuenta de esas grandes diferencias. Espero que haya quedado claro el tema. Te invito a participar en las siguientes videoclases. Y hasta aquí sería todo por el día de hoy. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.